A ver, hoy la Casa de Análisis Político y Económico Integralia está publicando un reporte muy interesante sobre los saldos, digamos, que tiene la República Mexicana, que deja el presidente López Obrador en muchos temas, en salud, en educación, en inversión, en empleo, en crecimiento, en competitividad, en fin, muy completa. Voy a abordar algunos, digamos, que considero que hay que discutir en este momento, pero además vamos a colocar en las redes sociales, y ya están, también lo pueden consultar en Integralia, este reporte muy interesante sobre cómo está cerrando el sexenio del presidente mexicano, con datos de veras, con datos verificables, con datos serios que pueden comprobarse, corroborarse, que tienen una fuente informativa y que uno puede ir a la fuente informativa y encontrarlos. No con los otros datos que nunca sabemos ni dónde están ni de quiénes son, ¿no? Estos son datos reales de instituciones serias y con una metodología robusta, como es la Casa Integralia. Voy a hablar con Carlos Rubio, él es subdirector de esta Casa Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Héctor, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias, que tengamos buena semana, mi querido Carlos, y buen cierre de mes. Oye, a ver, son muchos indicadores, yo te quiero pedir un favor, voy a ir preguntándote algunos y tú me vas ayudando un poco a entenderlos y explicarlos brevemente, a ver a cuántos llegamos. ¿Te late? De acuerdo, perfecto. Gracias, querido Carlos. Primero, a ver, me gustaría con un rubro importantísimo, a ver, ¿cómo cierra el país en materia de competitividad? ¿Cómo lo tomó el presidente mexicano? ¿Cómo lo cierra el presidente López Obrador? El país, el nivel de competitividad de la República. Carlos. Sí, bueno, pues qué bueno que lo mencionas, porque ahí justo uno de los indicadores que estamos incluyendo en nuestro reporte es este ranking que publica de forma periódica International Institute for Management Development, que es una organización internacional que se dedica a analizar justamente la competitividad de 63 economías en el mundo. Hace un análisis de cómo se están comportando distintos indicadores económicos, de facilidad para hacer negocios, el entorno de negocios, etcétera, etcétera. Y en el comparativo entre 2024 y 2018, en las dos cifras de este reporte, México bajó en el nivel de competitividad en 5 posiciones, es decir, se redujo el poder, el atractivo, el entorno de negocios en México versus otras economías, y esto pues como resultado de, sobre todo, la incertidumbre que prevalece en ciertos sectores, como resultado de algunas de las políticas públicas que ha impulsado esta administración. Okay. La tomó en la posición 51, que no era de lo mejor, por supuesto, pero la está dejando todavía más mal en la posición número 56. Esto lo vinculo, querido Carlos, con el crecimiento económico. A ver, la competitividad está vinculada completamente. Si es un país competitivo, crece más. Si es un país menos competitivo, pues crece menos. ¿Cómo está el promedio de crecimiento anual? ¿Cómo tomó el gobierno de López Obrador el porcentaje de crecimiento y cómo lo está dejando? Sí, aquí lo que hicimos fue un comparativo entre los últimos 5 años del presidente Enrique Peña Nieto, el sexenio anterior, entre 2013 y 2018, que se logró un crecimiento promedio de 1.9%, versus 2019 a 2024, los últimos 5 años del gobierno de López Obrador, en los cuales se está logrando un crecimiento promedio estimado de 1%, es decir, 0.9 puntos porcentuales por debajo del crecimiento que se logró durante la administración de Enrique Peña Nieto, y eso a pesar de las oportunidades que ha supuesto el nearshoring en esta administración y la llegada, la reubicación, relocalización de muchas empresas transnacionales, internacionales a México, aprovechando su cercanía con el mercado estadounidense. El otro día les platicaba yo, Carlos, a la audiencia que según la CEPAL este sexenio ha sido el más mediocre de los últimos sexenios en el tema de crecimiento económico. Apenas ha alcanzado en promedio el 1% por año. Exacto, justamente, solo el 1% es lo que estamos identificando, esto a partir pues de la última encuesta que publicó Banxico en septiembre, que es la última verificable para este tema. Oye, muy bien, estoy conversando con Carlos Rubio, subdirector de Integralia Consultores, que están presentando un reporte bien interesante. La verdad es que son de estos datos que uno tiene que conocer, sí o sí, y socializar y compartir y platicarlo en la casa, en la oficina, con los colegas, en fin. A ver, la inflación, que es un indicador bien importante porque tiene que ver con el costo de la vida, con lo que a ti y a mí nos alcanza con nuestro sueldo para la despensa, qué tanto nuestro sueldo ha perdido capacidad de compra, poder adquisitivo en función
miedo a los niveles de inflación. Ahí, ¿cómo recibió el sexenio, cómo lo entrega el sexenio el presidente mexicano, Carlos? Sí, aquí justamente notamos también un incremento en diciembre de 2018, que fue pues ya el cierre, el primer mes de López Obrador. La inflación anual, la tasa de inflación anual que reporta el INEGI estaba en 4.83 y hoy, pues digo, el último dato que tenemos disponible, que es de agosto de 2024, al cierre de la administración de López Obrador, se queda en 4.99, es decir, un aumento de 0.16 puntos porcentuales, y como dices, eso se ha sentido pues cada vez que tenemos que ir al súper, en nuestras compras diarias, ese aumento en el costo de la vida versus los salarios que recibimos, la capacidad de compra que tenemos como consumidores. Oye, Carlos, aquí trato de ser contigo y que no me ganen ni las ollas ni las filias, porque bueno, yo no soy muy pro de esta corriente de gobierno, pero tampoco quiero ser obcecado con mi postura. A ver, la inflación también tiene muchos elementos bajo control del Estado mexicano y muchos que no, es decir, vino la pandemia, luego la guerra en Ucrania y en Rusia, el encarecimiento de insumos, en fin. Pero también tiene ahí un dejo, una parte de margen de decisiones fiscales, financieras, económicas de los gobiernos locales, ¿no? Correcto, como dices, no es la tasa de inflación, no solamente refleja lo que ocurre en México, en realidad es un indicador que responde a tendencias globales también, y que justo este aumento en la tasa anual de inflación es una tendencia que se ha registrado también en otras economías, en economías de la región latinoamericana, lo hemos visto también, y bueno, como dices, también hay un componente que es responsabilidad del actuar de las decisiones que se toman a nivel nacional y local. Oye, vamos ahora al rubro, me interesa muchísimo, porque si bien es cierto, cuando yo daba cuenta, cuando cerraba el sexenio del presidente Peña Nieto, que cómo se había caído la inversión pública, no era una de las cosas que más le cuestionaban al sexenio del presidente Peña, que había debilitado o que había reducido de forma importante la inversión pública, que pues se refleja en infraestructura, en hospitales, en escuela, en empleo, en crecimiento, en fin. Y a ver, ¿cómo le fue en inversión en el rubro de inversión hay varios elementos? Cuéntanos un poquito cómo arrancó el sexenio del presidente López Obrador y cómo lo cierra en el tema de la inversión. Sí, en lo que refiere a la inversión pública, como mencionas, lo que vemos es un decremento. Aquí estamos haciendo un comparativo entre el último cuatrimestre de 2018, el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, en el que se registraron 699 mil millones de pesos a pesos de 2018 en inversión pública, versus el segundo cuatrimestre de 2024, que está cerrando con 683 mil millones de pesos de inversión pública. Aquí pues lo que hemos visto es que esta administración se ha enfocado sobre todo en las obras prioritarias de infraestructura, el Tren Maya, el corredor transísmico, entre otros, pero pues hay un decremento con respecto a la administración anterior. Lo que sí destaca en términos de inversión es una inversión importante en el sur de la República. Okay. Lo podemos ver en el indicador que viene un poco más adelante en el reporte. El indicador trimestral de la actividad económica en el sur presentó el nivel más alto comparativamente con respecto a al resto de las regiones del país, y eso pues en cierto punto responde a las inversiones que esta administración hizo en infraestructura, programas sociales, etcétera, en el sur de la República. Y otro dato a destacar en términos de inversión es lo que refiere a la inversión extranjera directa, que, como comentábamos, a pesar de la incertidumbre que ha prevalecido en esta administración, las oportunidades, la inversión, lo ha dicho varias veces el presidente, ha seguido llegando, en gran medida pues por la cercanía que tenemos con el mercado estadounidense y las oportunidades que ha supuesto el nearshoring. Pero aquí, si hacemos un comparativo entre el periodo de enero a junio de 2018 y el mismo periodo de 2024, vemos que la inversión extranjera directa creció en un poquito más de 30%. Yeah. Entonces, resultados positivos en lo que refiere a la llegada de recursos, inversiones extranjeras, sobre todo aprovechando esta cercanía a Estados Unidos. Oye, pero también ahí, insisto, no quiero quitarle méritos ni darle méritos. Tú me ayudas que eres el experto, pero yo hasta donde entiendo tampoco necesariamente esto es un logro directo
del gobierno en turno. La inversión extranjera trae una inercia, trae una dinámica propia de crecimiento. La propia región de la República, por su condición geográfica, política y por su cercanía con América del Norte, tiene por sí mismo una evolución. Y por otro lado, también, lo he dicho aquí muchas veces, la inversión extranjera sí ha crecido, eso es muy bueno, pero en 70 a 75% se trata de una reinversión, inversiones que ya están aquí y que reinvierten sus utilidades, lo cual es muy bueno, nadie está quitando mérito, pero no necesariamente significan que lleguen nuevas inversiones. Es la que ya está aquí en su mayoría, 70-75% de la reinversión, se está reinvirtiendo y no es necesariamente que todo ese crecimiento sea nueva inversión, Carlos. Correcto, eso tienes toda la razón. Una parte de estas cifras reflejan las reinversiones de las empresas transnacionales que ya operan en México. Ajá. Y que están simplemente expandiendo proyectos o reinvirtiendo utilidades, y pues sí es un indicador al que hay que poner atención, claro, en la próxima administración para ver pues qué impacto tendrá pues la aprobación de la reforma del Poder Judicial. Es la incertidumbre que esa nueva pues disposición del poder político tendrá en términos de la llegada de capitales extranjeros, diferenciados de, justo como dices, la reinversión de los capitales que ya están en el país. Más bien, sí, México seguirá siendo atractivo para la inversión para nueva inversión extranjera como resultado de la aprobación de esta reforma. Oye, estoy conversando con Carlos Rubio, él es subdirector de Integralia Consultores, esta casa de análisis político y económico que ha presentado un reporte, unas comparaciones muy interesantes de cómo arrancó el sexenio, cómo cierra el sexenio, indicadores que tienen todo que ver con el bienestar de las familias mexicanas. Oye, a ver, hay un rubro, este es bien interesante, riesgo país. Riesgo país. ¿Qué dicen las calificadoras internacionales sobre la condición económica, política, financiera, social que enfrenta una nación? Y en base a esas condiciones califican su nivel de fortaleza económica. A ver, riesgo país, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo lo entrega López Obrador? Aquí, justo como mencionas, lo que estamos viendo es la calificación crediticia de la deuda soberana por parte de las tres grandes casas encuestadoras a nivel internacional, que son Moody's, S&P Global Ratings y Fitch Ratings. En los tres casos, al cierre de esta administración, lo que vemos es una baja en la calificación crediticia de la deuda, que refleja, como mencionas, pues un deterioro en las condiciones, un mayor entorno de incertidumbre y una mayor presión de las finanzas. Ya, ahí está, a la baja. Las tres casas, Moody's, Global Ratings y Fitch Ratings, las tres marcan a la baja el nivel de riesgo país. Eso es una cosa que por supuesto él nunca va a reconocer, pero ahí están los indicadores de estas casas que evalúan a todo el mundo, no solamente a la República, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Oye, hay un rubro aquí, Carlos, que presume mucho el presidente mexicano. Dinos qué significa para, pues en el día a día, en la cotidianidad, si verdaderamente es un avance, si es un logro, que son las reservas que tiene el Banco de México, justo para darle soporte a una parte del riesgo país, una parte del valor crediticio del país. Ahí se ha habido, entiendo, a cómo las recibió y cómo las entrega, un crecimiento de poco más del 30% en las reservas mexicanas. Correcto, justo como mencionas, en el comparativo entre septiembre de 2024, que es la última cifra que tenemos disponible, y diciembre de 2018, se registra un aumento de casi 30% en las reservas en millones de dólares, por parte de Banxico, y eso pues es algún dato que el presidente ha reiterado en múltiples ocasiones, pero que tiene que evaluarse con respecto al resto de los indicadores que hemos estado revisando, cómo se han estado utilizando los recursos públicos en esta administración, a qué se han estado dirigiendo y cuáles han sido los resultados en términos de política social, política económica, de seguridad, etcétera. Okay.
Oye, a ver, me va a alcanzar para un par más y quiero ir con el tipo de cambio. A ver, el tipo de cambio que yo entiendo también que tiene elementos internos de economía nacional, de decisiones, pero también muchas variables que fuera de control, la elección de Estados Unidos, la guerra, en fin. Sí, también quiero tratar de ser lo más objetivo en estos datos contigo. Sin embargo, en el cierre, el tipo de cambio en este famoso peso que era el superpeso y que logramos 17 por dólar hace algunas semanas, lo que sí es que después del 2 de junio el peso se ha venido perdiendo valor. ¿Y cómo lo entrega el presidente mexicano con respecto a cómo lo recibió? Sí, el tipo de cambio está prácticamente a los mismos niveles de cuando cerró la administración de Enrique Peña Nieto, alrededor de los 19.7, 19.8. Ahí sí la variación es prácticamente inexistente. Como dices, este indicador no solo responde a condiciones de la economía nacional, de la política nacional, sino también internacionales. Ha habido muchas fluctuaciones en lo que respecta también al valor del dólar a nivel internacional, pero sí hemos visto cómo este indicador ha fluctuado como respuesta a algunas decisiones que este gobierno ha tomado. Es el caso, por ejemplo, de la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Lo vimos hace un par de semanas, que el tipo de cambio del peso se disparó hasta llegar un poquito por arriba de los 20 pesos por dólar. Muy bien, muy bien. Oye, una última, creo que es la última que me va a alcanzar a ver contigo. Porque también es un tema que luego el presidente dice que se bajó la deuda y, a ver, el tema de deuda pública, yo aquí veo perfectamente claro cómo se incrementó de manera importante el endeudamiento de la República. ¿Qué nos dice sobre este indicador, Carlos? Correcto, aquí justo como mencionas, la deuda es un tema que el presidente ha mencionado en múltiples ocasiones en sus mañaneras. En efecto, logró mantenerla dentro de ciertos niveles. No obstante, en el comparativo entre 2024 y 2018 sí vemos un aumento de 6.6 puntos porcentuales en lo que refiere al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Y si ya lo vemos en términos del endeudamiento neto, es decir, en billones de pesos constantes de 2024, ya registramos un aumento de casi 15%, lo cual pues implica que sí ha habido, contrario a lo que el presidente ha dicho en múltiples ocasiones, un endeudamiento importante. Oye, y a ver ya, medio minuto, pero es que está bien bueno también es que esos temas son muy importantes. A ver, la recaudación de dinero por parte del gobierno mexicano, aquí vuelve a estar claro porque sube la recaudación casi en todos los conceptos, tributario, ISR, IVA, IEPS, etcétera, pero donde se cae la recaudación, aun cuando él defiende tanto el tema de petróleos mexicanos y no reconoce la crisis, que además no es de ahora, tampoco podemos achacarla al presidente López Obrador. Aquí se agudizó y se complicó aún más, eso es cierto, pero Pemex tiene ya muchísimos años yendo en picada y generándole más gasto a veces, nos cuesta a veces más sostener que lo que estamos sacando de Pemex. Si me equivoco me corriges, pero aquí en esta tabla está clarísimo que los ingresos tributarios del gobierno suben casi en todos los rubros, menos en petróleos mexicanos. Correcto, y eso se relaciona justo con un indicador que tenemos más abajo que habla sobre la producción de petróleos mexicanos. En términos de petróleo crudo, de miles de barriles diarios, lo que estamos registrando en el cierre de la administración de López Obrador versus el cierre de Enrique Peña Nieto es un decrecimiento de 12.3%, es decir, contrario a lo que dice el presidente López Obrador, se están produciendo menos barriles de petróleo, y eso, como dices, no es solo resultado de lo que ha hecho esta administración. Pemex tiene problemas históricos importantes que no se han atendido de forma adecuada, pero que sí se han agravado en esta administración y que no se ha logrado, como dice el presidente, rescatar a las empresas de producción nacionales. Oye, y del precio de gasolina, pues ni hablamos. ¿Lo prometió en cuánto? Luego hay por ahí algunas frases que dicen que prometió un precio de locura en las gasolinas. Y bueno, también aquí muy mal el indicador en comparación con el 2018. Sí, aquí hay un aumento muy importante, casi 25% en el comparativo entre el cierre de esta administración y la anterior. El precio de la gasolina regular a pesos corrientes el 31 de agosto estaba a 24.09 versus
19.29. Entonces esto es algo que también impacta de forma directa en las economías de millones de familias mexicanas y que era una de las promesas de campaña que en realidad no se tradujo en los resultados esperados. Una de las grandes mentiras del presidente López Obrador. Oye, a ver, querido Carlos, voy a pedirle a la producción que a ver si te busca, porque apenas vimos un rubro. Yo sé que yo me tardé mucho, pero pues son todos importantes. Me fui casi con detalle contigo en el primer rubro que está titulado como Economía y Finanzas, y tienes 5, ¿no? Sigue acá Sociedad y Desarrollo, y luego veo Política y Gobierno. Bueno, son 4, Seguridad, 4 rubros básicamente. Voy a pedirle a la producción que consulte contigo si alguno de otros días de esta semana me puedes volver a contestar, para revisar un par por lo menos, ¿no? Perfecto, claro que sí, con muchísimo gusto. Oye, ¿dónde podemos consultar el reporte completo de Integralia? Sí, mil gracias. El reporte completo se encuentra en nuestra página web, que es integralia.com.mx. También lo pueden consultar a través de nuestros perfiles oficiales de Twitter y LinkedIn. Y bueno, como comentabas, es un reporte que integra más de 100 indicadores en temas económicos, políticos, sociales y de seguridad, no con el objetivo de emitir una evaluación, sino simplemente de proveer información que pudiera resultar de interés para evaluar pues cómo se dio, cuáles son los resultados de esta administración en estos 4 rubros. Sí, de eso se trata. Al final hoy ya, bueno, pues está por demás hacer. Se trata de entender cómo está el país, se trata de que seamos partícipes de la información que se puede corroborar, porque al final nos impacta a todos, y si me lo permites, te buscamos en esta semana para ir por lo menos con un par. Me gustaría ver el tema laboral, me gustaría ver el tema de salud, también lo tocas ahí, que es tan importante, el tema de educación, que es tan importante, y del que luego nos la pasamos hablando de números y de economía y de finanzas, y olvidamos que todo eso tiene detrás el soporte pues de la educación de las mexicanas y los mexicanos, que mientras mejor educados estemos, podremos aspirar a un país económicamente más sólido, más fuerte y más rentable, ¿no? La educación siempre será el punto de partida. Te busco en la semana, querido Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Que tengas buen día y gracias al auditorio. Igual para ti. Es Carlos Rubio, es subdirector de Integralia Consultores, con este reporte que, insisto, concentra datos, una data muy completa, muy sólida de cómo se encuentran los indicadores en salud, en educación, en inversión, en empleo, en trabajo, en niveles de pobreza, en fin, temas financieros, económicos, de cómo está cerrando de a de veras, con datos de a de veras, que sí están ahí, comprobables, verificables, y no los otros datos que tiene el presidente, que solamente los tiene él porque nunca los presenta, de lo que se enfrenta hoy o del escenario que vive hoy la República en diferentes indicadores. Lo vamos a retomar en la semana, porque vale mucho la pena.